Bien, vamos con el tema final. Usted ha ido viendo cómo este movimiento se ha ido estructurando. Comenzó como un movimiento, tuvo una base doctrinal, un liderazgo propio por la unción, comenzaron a desarrollar conceptos de fe, oración, luego guerra espiritual, luego maldiciones generacionales, luego declarar y decretar, luego algo que le llaman un plato a la carta para Occidente, que es hacer una teología materialista o una teología de corte capitalista, como quiera que sea. Y ahora también tendrá que ver la parte de cómo se interpretan los tiempos del fin, ¿ya? Porque hasta eso entra en el diálogo, cómo se interpretan los tiempos del fin. Y usted va a ver ahí una lista, así que vamos leyendo eso rapidito para hacer esto más rápido de lo que debería ser. Primer punto acerca de lo que ellos dicen. Por si acaso, aquí estamos hablando de un par de temas que son sinónimos, el avivamiento final y el dominianismo. Entonces usted escuchará que dentro de esta corriente, de este movimiento neopentecostal, se habla de que nosotros tenemos que preparar al mundo para el último gran avivamiento de la historia y que después de ese gran avivamiento Cristo viene. Vamos a tener un sinnúmero de objeciones allí. Le digo, por si acaso, texto de prueba va a ser mal utilizado, Mateo 24:14, donde el mismo Jesús anota, y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, con la forma de lectura que las personas que tienen este pensamiento teológico, bajo la lectura que ellos hacen, interpretan que el mundo tiene que ser completamente evangelizado y después de que todo el mundo y todas las tribus y toda la gente sea completamente evangelizada, eso se llamará una especie de avivamiento final mundial y después de eso Cristo puede venir. Ahora, la lectura dista mucho porque Cristo puede venir en cualquier momento. Y por lo menos en este momento todo el mundo no está evangelizado por si acaso. Pero vamos leyendo otras características de esto de aquí. Primera cosa, dice de que el propósito de la iglesia es recuperar. ¿Y de manos de quién? De manos de Satanás, el dominio de la tierra y establecer y edificar el reino de Dios físico sobre la tierra. Allí no hay nada que hacer, porque el mismo Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Otro texto de prueba en el mismo Evangelio de Juan, dice el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero recuerden, yo he vencido al mundo. Cristo reina ya, ¿ok? Y solo esperamos su segunda venida. Mire que usted que este punto entra en contradicción teológica con que yo acaso le tengo que arrebatar a Satanás algo. O sea, es medio absurdo el tema, y esto se hizo popular con una canción, para que vea que la música puede crear problemas teológicos cuando es mal usada. Entonces hubo una canción que decía, al campo del diablo yo entré para tomar lo que me robó, tomar lo que me... Entonces y la gente entraba en euforia cuando dentro de la canción llegaba el momento eufórico. ¿Cuál es el momento eufórico? Y bajo mis pies, ¿no? Entonces, ¿quién creyera? Esa canción fue forjando un tema teológico completamente descabellado. Porque a la luz de la Escritura, en ninguna parte del texto bíblico se habla de que yo a Satanás, yo le tengo que quitar algo que él a mí me haya robado o me haya quitado. ¿Ya? Entonces usted puede decir, sí, pero Jesús dijo que el ladrón no vino sino para matar, robar y para destruir. Sí, pero lea el contexto, pues. El contexto habla de que Él es el buen pastor y que el buen pastor da su vida por las ovejas y de que el asalariado no le importan las ovejas, sino que las deja porque es un asalariado. Entonces, bajo ese contexto se habla acerca del ladrón, no viene sino para matar, robar y destruir. Y por ende, es una alusión directa a los líderes religiosos del judaísmo de aquel entonces que no aceptaban la doctrina de Jesús. O sea, uno lee el Evangelio y uno lee el Evangelio, así de simple y de sencillo. La teología de en que yo le tengo que pagar o quitar a Satanás, por si acaso se dio en la época medieval. Eso se lo llevemos a la época del medioevo. ¿Por qué? Porque por el credo mal traducido, desgraciadamente se usó mal el credo apostólico, hablando de que Cristo descendió a lo profundo de la tierra, cuando esa frase, o descendió hasta lo más bajo, cuando esa frase se traduce al latín, lo más bajo se traduce por inferno. Y entonces se comienza a generar una teología donde Cristo desciende al infierno
y supuestamente en esa teología en el infierno vive Satanás, y eso pensaba esa gente en la época medieval. Y que Cristo presenta el pago por la humanidad al diablo, y entonces el diablo lo que hace es recibe el pago de la muerte de Jesús y libera a la humanidad para que pueda ser salva. Pero eso fue ocurrencia medieval de alguien que se leyó El infierno de Dante Alighieri, dependió más de la Vulgata latina, de la Biblia en latín, más que de manuscritos mejores, y estableció una teología donde Satanás me puede dar, me puede devolver, o yo le tengo que dar algo a Satanás en intercambio por mí. Entonces, ¿quién creyera? Esto es teología recargada. Entonces yo voy y es todo un cuadro filosófico, porque entonces Efesios 6, desde el verso 12 en adelante, ahora va a tener una lectura, aunque usted se ría, tipo Caballeros del Zodiaco. Entonces yo ahora me pongo firme, ceñidos mis lomos con la verdad, ceñidos con la coraza de justicia, calzados mis pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y ahora tomamos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el yelmo de la salvación, y es todo un constructo filosófico. Cuando Efesios 6, desde el verso 12 en adelante, apunta a que la mejor forma para resistir cualquier tipo de mal o de clase de mal es vivir el Evangelio. El cinto, el yelmo, el casco, los pies, todo apuntan hacia el mismo tema. ¡Viva el Evangelio! Pero le hacemos una lectura tipo Caballeros del Zodiaco. Entonces, con eso, armado así, entonces ya entro al territorio del enemigo. Entonces entro al territorio del enemigo y ahora le quito lo que él me ha quitado a mí. Entonces, ¿qué me quitó? Me quitaste la salud, devuélvemela en el nombre de Jesús. Me quitaste las riquezas, devuélvemelas ahora por 100 en el nombre de Jesús. Me quitaste tal cosa en mi familia, ahora devuélvela. O sea, más suena a un regateo en el mercado que una dependencia al Dios Todopoderoso, que hace las cosas mejor de lo que yo puedo pedir o entender según su santa voluntad. Pero este grupo proclama esta idea, recuperar de Satanás. Se va desarrollando el pensamiento y luego dice, tienen el compromiso radical de elegir a cristianos para los puestos públicos en una escala global, con el fin de establecer un gobierno cristiano o una teocracia para el reino de Dios en la tierra. Entonces ahora el concepto de reino de Dios ya no es la voluntad de Dios en mi vida, ahora el reino de Dios es diputados cristianos, asambleístas cristianos, presidentes de las cortes cristianos, presidentes del ejecutivo cristianos, que todos sean cristianos. Está bien predicar el evangelio a toda criatura, pero si usted está predicando el evangelio con el fin de que los poderes de este mundo supuestamente sean cristianizados, usted se olvidó de 12 siglos de historia. Porque aunque usted no lo crea, la Iglesia y el Estado ya se fundieron una vez. Y eso fue en el año 327 después de Cristo con el emperador Constantino. Así que la Iglesia cristiana ya probó lo que es tener los poderes del Estado bajo su tutela, y ¿sabe cómo le fue? Mal. Le fue mal. Lea la historia. Dese cuenta. Le fue mal. Y obispos nombraban reyes y reyes nombraban obispos. Y los unos se iban de relajo y los otros también. Los poderes terrenales corrompen. Pero este movimiento vuelve a sacar esta idea y la pone otra vez sobre la mesa. Entonces pintan la pildorita con frases como: nosotros debemos de llegar a los lugares de influencia. Nosotros no debemos invertir tiempo en este grupo de personas, sino ir solamente a las personas influentes. En Honduras existe una pseudo iglesia donde se le dice a la gente: a ver, si su sueldo es de aquí para acá y usted es considerado rico, usted venga a este culto, porque este culto es para gente rica y pudiente. Pero si usted no tiene este nivel de ingresos y usted pertenece a este estrato social de más abajo, entonces usted tiene que venir al culto de acá, porque en el culto de acá eso es para gente que tiene escasos recursos. A esos extremos de bestialidad puede llegar esta clase de teología.
Cuando a la luz de la Escritura, Dios a mí me enseña que Él no hace acepción de personas. ¿Y qué más me enseña la Escritura? Jesús le dijo al mismo gobernante romano: mi reino no es de este mundo. Y la pregunta que le hizo Poncio, ¿cuál fue? Dime si tengo autoridad sobre ti para hacer estas cosas o no. Y Jesús le responde: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis ministros ya hubiesen venido a hacer justicia aquí. Ahora, en cuanto a ti, no tienes más autoridad que la que te ha sido dada desde arriba, en el cielo. Y el que me te entregó a ti, a mí, ese tiene mayor pecado. Entonces no se entiende esta parte de aquí porque se buscan estas cosas. Guatemala ya pasó por un presidente evangélico y fue el periodo presidencial donde mayor corrupción se registró en el país. O porque el tipo no supo manejar el poder, o porque tuvo colaboradores que le vieron cara de pelele y lo pelaron. Complicado. Punto 3. El compromiso de una filosofía comunitaria que busca unir iglesia, gobierno y corporaciones. Porque como usted verá en el título, Avivamiento Final, dominianismo tiene que ver con la perspectiva de dominar. Es la misma cosa que aconteció en la época medieval. Se está buscando unir nuevamente iglesia y Estado, y por si acaso esas son dos instancias que es mejor que vivan separadas. Y ese fue uno de los primeros puntos de la Reforma de allá del 1516. Uno de los puntos que se planteó después de la Reforma era que Iglesia y Estado tenían que estar, y por si acaso el movimiento de la Reforma fue lo que nosotros llamamos el movimiento protestante. Por la teología protestante, la Iglesia y el Estado se dividieron. Y fue lo mejor. Créame que fue lo mejor. Pero se busca esa clase de filosofía. Número 3, vamos acá. 4, perdón. La creencia de que la Gran Comisión no es acerca del evangelismo y discipulados bíblicos. Entonces ahí usted tendrá el polo opuesto, el polo extremo. ¿Cuál es el polo extremo? Entonces ahora trabajo de iglesia solamente, no quiero que se me malinterprete, solamente significará que yo voy a dar ayuda humanitaria a otras partes del mundo. No estoy en contra de que se haga ayuda humanitaria, pero siempre usando los términos de Santiago, ¿ya? Santiago, la fe y las obras tienen que ir de la mano. Si yo voy a un lugar que tiene necesidad y solo voy a predicar, me quedo con la mitad del cassette. Y si yo voy a este lugar en necesidad y solamente les llevo ayuda humanitaria, sigue siendo la mitad del cassette. Pero este movimiento propende de que yo tengo que reentender o releer el evangelismo, y ahora evangelismo se ha convertido en humanitarismo. ¿Sí me explico? Cuando el punto central debería ser las dos cosas, como decía y nos enseñaba nuestro amigo Santiago. Si tú ves que tu hermano tiene necesidad, que no tiene que comer, no tiene con qué vestir, ve y dale con qué arroparse, ve, dale con qué comer y comparte, porque la fe sin obras está muerta. Ok, pero aquí solamente es el polo extremo de releer evangelismo como humanitarismo. Otro punto. La promoción de política y legislación con poco o ningún interés en el evangelismo bíblico. Otra vez, es la búsqueda de los poderes de las naciones. ¿Y todo esto por qué? Porque este movimiento asume que para que Cristo venga, todo el mundo tiene que estar viviendo un avivamiento, el último gran avivamiento de la historia. ¿Cristo necesita de eso para venir por segunda vez? No. ¿Cuál fue la teología de Jesús? Porque no sabéis ni el día ni la hora en la que ha de venir el Hijo del Hombre. Y a Jesús le preguntaron: Maestro, ¿y cuál es la señal de tu venida? ¿Tú quieres saber cuál es la señal de mi venida? Muy bien, yo te voy a decir cuál es la señal de mi venida. Verás al Hijo del Hombre descendiendo del cielo. Se acabó. Y Señor, y los no alcanzados, ¿tú quieres señal de mi venida? Sí, verás al Hijo del Hombre descender del cielo. Pero ¿y no que se tiene que levantar el gobernador mundial y el iluminado y esto y lo otro? ¿Quieres saber cuál es la señal de mi venida? Verás al Hijo del Hombre descender del cielo. O sea, ¿qué parte no nos quedó claro de eso de allí? Cristo puede venir hoy.
puede venir mañana, puede venir en 2000 años y nos manda abajo toda esta cosa de acá. Otro punto, vamos rapidito. La creencia de que Dios está dando nuevas revelaciones al hombre. Creo que ya estamos saturados de ese punto, ¿verdad? ¿Cómo respondemos a eso? El texto de 1 Corintios. No crean más allá de lo que está. Gracias. Siguiente punto. Dice allí la promoción de prácticas espirituales que dan acceso a nuevas revelaciones. Y entonces comenzarán las pugnas espiritualistas. ¿En qué sentido? Tú puedes orar, tú puedes hacer eso, pero si no ayunas 40 días y 40 noches, nunca vas a sentir el poder de Dios. ¿Usted está seguro de eso? Pero van a ser nuevas prácticas que se están haciendo. O si no, cada 3 meses usted tiene que pasar por una liberación. Porque así, a medida que cuando usted va caminando se le ensucian los pies, así mientras usted va recorriendo en el mundo, las cosas del maligno se le van pegando y entonces usted tiene que pasar por una liberación trimestral. Son nuevas prácticas espiritualistas, pero aunque usted no lo crea, detrás hay una búsqueda de poder religioso y que después va a tener poder social. Paréntesis con esto de aquí, y es súper interesante lo que pasa en nuestra sociedad. En nuestra sociedad nosotros tenemos a mucha gente de que en su vida antes de Cristo iba al brujo, al cartomántico, y al dígame el futuro y dígame lo que la suerte me depara y consúlteme a los ángeles, léame el café, léame la hoja de tabaco, hágame esto, hágame lo otro, necesito un trabajo, necesito esto, hagamos un trabajito con magia. No, cuando la magia sirve para el bien es buena, ¿no? Esto y lo otro. Y sucede que muchas de estas personas llegan a las iglesias y se encuentran con lo mismo. Entonces ya no es el agorero, ahora es el profeta. Ahora ya no es el trabajo de brujería blanca, ahora se siembra el dinero. ¿Sí me explico? Es la misma cosa, solo que han cambiado ciertos personajes, pero sigue siendo el mismo concepto. En todo caso, las nuevas prácticas espirituales van a estar de moda aquí. Y mientras alguien tiene lo más novedoso, es mejor. Así como se puso de moda los que viajan al cielo y luego viajan al infierno y luego vuelven a la tierra. Luego otro dijo, yo fui al cielo y fui al infierno y Jesús me hizo el tour en el infierno. Otros vieron en el cielo las mansiones que tienen y otros vieron a las personas pudriéndose en el infierno. O sea, siempre hay algo nuevo. Es parte de este movimiento. Atrás de esto hay la búsqueda de poder. Un punto más que dice allí. La falta de compromiso para estudiar la Biblia, ya acuérdese de 1 de Juan, que fue el texto que usted leyó conmigo, que decía qué cosa, no necesitan que nadie les enseñe nada. ¿Se acuerda? Entonces lo toman de forma literal y dicen, yo no necesito capacitarme en la iglesia, a mí el Espíritu me lo revela todo. O yo no necesito ir al seminario, en el caso que así pudiera, yo no necesito ir allá, porque a mí Dios me lo dice todo. Eso es mentira. Eso es mentira. No crea eso. Se los pido por favor, miren las Escrituras. A veces la gente dice, los apóstoles eran ignorantes y mira, el Espíritu Santo los capacitó. Un momentito, los apóstoles los discípulos se vinieron quemando las pestañas, leyendo el Antiguo Testamento desde que tenían 3 años de edad. Si más o menos pasaron 30 años desde que tenían 3 años de edad, porque aquí hayan sido contemporáneos con Jesús de Nazaret, óigame, son 30 años de haber recibido capacitación en las Escrituras. Y Jesús de Nazaret los toma para enviarlos al mundo. Con el apóstol Pablo fue similar. Dice el apóstol Pablo en su testimonio, aparte de que él había estudiado toda su santa vida, sucede que llega a la iglesia y ¿dónde lo manda el Señor? A discipularse. Dice el libro de los Gálatas, allí en el capítulo 2 y 3, el testimonio de Pablo, yo no fui a Jerusalén, sino que me quedé con las iglesias en Arabia durante 3 años. ¿Qué habrá estado haciendo Pablo allí? La iglesia lo tenía que discipular. Y regresa Pablo, se hace misionero, lo agarra Timoteo para que Timoteo haga la obra del Evangelio. Se hace el cálculo de la edad de Timoteo y el tiempo de servicio con Pablo. ¿Cuánto tiempo le toma a Timoteo capacitarse? 17 años. Y sucede que viene alguien y dice, no es necesario estudiar la Biblia, porque el Espíritu te lo dice todo. Es complicada hacer esa lectura, es muy difícil, pero igual está la búsqueda de poder por detrás. Mire otro punto más, ¿qué dice allí? La creencia de que los apóstoles y profetas son para hoy, ya hablamos de eso. Otro punto más, el compromiso de la evolución espiritual. Este tema es increíble.
Entonces sucede que primero se habló del tema de la unción, ¿se acuerda? Luego tenían que darle vuelta al tema de la unción y entonces comienzan cosas como: existen 3 unciones. Y usted que recién había entendido un poquito que solo había una unción, usted se queda: 3 unciones. ¿Y qué unciones hay? Ahí está, en la vida de David, está revelada las 3 unciones. A ver, ¿y cómo es eso? La primera unción es la que tiene que ver contigo y tu persona. Lo tienes que recibir. Un apóstol te la tiene que impartir. Ya, ok. Segunda unción. La segunda unción es para dominar la tribu. Así como David tuvo que unificar las tribus, la segunda unción es para la tribu. Eso habla de que tú conquistas tu comunidad, tú conquistas esto y lo otro. ¿Y qué hay que hacer para recibirla? Hable con el apóstol. O intercambie con el apóstol. Tercera unción es la unción del reino. Con esa abarcas el mundo. Llenas estadios, llenas plazas, llenas desiertos con gente. La gente recién comenzaba a entender las 3 unciones y luego sale otro que dice: existen 7 unciones. O sea, no entendí de la primera, no llego a la tercera y hay una nueva cosa que dice: existen 7 unciones. La unción de la creación, la unción de la justicia por la ley, la unción de los jueces, la unción de los reyes, la unción de los profetas, la unción de por aquí, la unción de por allá. Y entonces, ¿sabe qué? Usted nunca lo termina de entender todo. Evolución espiritual. Cuando a mí me dice el texto de la Escritura: en Cristo está presente la plenitud de la divinidad. Eso dice Colosenses, en el capítulo 1. En Cristo está presente la plenitud de la divinidad. Y dice el apóstol Pablo: y esa plenitud la han recibido todos. No sé si usted se da cuenta de la contradicción que hay allí entre el concepto de evolución espiritual y esta nota. Vamos acá. Siguiente punto, ¿qué dice allí? Rapidito: hostilidad hacia los cristianos que no aceptan sus revelaciones. Benny Hinn, se me salió el nombre. En una de sus sermones, comienza el hombre y dice: porque así como hoy, hubieron iglesias que tiempo atrás comenzaron a poner una voz de llamado de atención frente a estas cosas, diciendo de que todo este movimiento lo que pretende es la búsqueda de poder, la manipulación de las masas y el enriquecimiento del individuo. Entonces un día, frente a todas las otras iglesias de corte conservador que se levantaron con manos sobre Biblia, vamos más o menos, vamos a poner a prueba esto, el hombre termina diciendo: yo maldigo a todo aquel que no está de acuerdo con esta unción que está sobre mí. Gran problema, porque a la luz de la Escritura, parafraseando también lo que dijo el hermano Andrés, ¿qué mandó a hacer Jesús con mis enemigos, en el caso en que fueran mis enemigos? Bendecid a vuestros enemigos, amad a los que os maldicen, oren por los que los calumnian. Pero acá el hombre en pleno sermón me dice: yo maldigo a todos los que están en contra de esta unción. Se refiere a todo el paripé que se está haciendo aquí. Hostilidad hacia los cristianos que no aceptan sus revelaciones. El mismo individuo en algún momento habló de que Dios le había revelado un nuevo libro de la Biblia. Ahí sí que ya estamos todos locos, porque ya implicaría la autoridad supuestamente de aumentar un libro al canon. Y no sé si usted alcanza a ver la gravedad del tema, es gravísimo. ¿Pero con el fin de qué? De justificar sus lecturas y sus posturas. Vamos acá. El uso de términos tradicionales ahora tienen nuevos significados. Y es lo que hemos estado viendo a lo largo de este seminario. Como palabras que antes eran quizás comunes o normales de la Biblia o de la teología, ahora tienen un significado cada vez más oculto, más profundo, supuestamente. Ahora, hemos llegado a un punto, léase Mateo 24 en la casa, solamente para que vea, de que a la luz del texto de Mateo 24, las cosas en el mundo no parece que van a mejorar. Y eso es algo de la escatología bíblica. La escatología bíblica tiene 2 características. Primera característica, es cíclica.
La forma en que la Biblia describe la historia de la humanidad es cíclica. Para trabajar, Apocalipsis. Se levanta una bestia, la bestia representa al gobernante, ¿y qué dice Apocalipsis? La bestia va a caer. Pero cae la bestia, ¿y quién se vuelve a levantar? Otro gobernante, otra bestia, y vuelve a caer. Y luego se levantará ¿quién? Otra bestia. Y esa bestia volverá a caer. Es la forma de la narración de decirme que la historia va a tener ciclos. Siempre tendremos gobernantes que van a tener la bota puesta encima del cuello del pueblo. Cristo mismo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Apocalipsis también habla acerca de estas bestias que se levantan, hacen desgracias, qué sé yo, con el precio del pan que se pone allí, el hambre que está en la tierra, y están relacionados con las pestes inclusive que campean por el mundo. A la luz de la Escritura, el mundo, como lo conocemos, va en declive. A tal punto que el mismo Jesús en Mateo 24 dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea, a tal punto va a llegar, no sé, en el día final, la incredulidad, la falta de esperanza, la falta de temor de Dios en la humanidad, que el mismo Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y la respuesta es retórica, a la pregunta retórica, muy pocos, un pequeño remanente guardará la fe. ¿Ok? ¿Qué le puedo decir yo en cuanto a los últimos tiempos? Lo que la Iglesia ha dicho durante más de 20 siglos. Esperamos la segunda venida. No sé cuándo es. No hay nada más que tenga yo que esperar. Puede ser mañana, puede ser pasado mañana, puede ser en 1000 años. No tengo idea. Pero siempre estará la Iglesia en pie esperando la segunda venida del Señor. Se acabó tu punto escatológico. Ahí mismo vamos a orar para despedirnos. Parte concluyente de todo esto. Si usted se da cuenta, y présteme atención con sumo cuidado, si usted se ha dado cuenta, a lo largo de todos estos temas, hemos estado revisando cómo se está distorsionando la figura de Cristo Jesús. La cruz ya no es el punto central. La imagen del Cristo que salva ya no es el punto central. Cuando yo tengo una enseñanza que me está distorsionando la visión de Cristo y de quién es Cristo, yo estoy tratando con enseñanzas heréticas, es decir, abiertas herejías. En este momento, ahorita, hoy, ¿qué fecha es hoy? 16. Hoy, 16 de abril del 2016, el movimiento neopentecostal se encuentra en una Y, en una bifurcación de camino, donde o se vuelven al Señor y se arrepienten por haber hecho mercancía de la gente, por haber manipulado emociones, sentimientos y esperanzas de la gente, por haber distorsionado y haber faltado contra el Hijo, y haber faltado contra el Espíritu Santo, y haber faltado contra el Padre, están en el punto en que o se arrepienten y se vuelven de sus malos caminos, o continúan por esa misma senda y tendrán que ser llamados sectas, porque la doctrina que propenden está destruyendo el mensaje histórico de toda la Iglesia de más de 2000 años. Lo están matando punto a punto, y aparte de la doctrina o de la enseñanza, están destruyendo la vida de las personas. Y como acusó Jesús a los fariseos, están haciendo a la gente 100 veces más dignas del infierno que antes. También queda en usted. Aquí hemos visto vuelo de pájaro estas cosas, pero también queda en usted en poner aquí luz a los ojos de su entendimiento para saber pensar y razonar y poder hacer ver y enseñar. Vamos a orar para despedirnos. Señor y Padre, queremos darte gracias a tu iglesia. Gracias, Señor, por darnos la fuerza también para haber estado aquí y escuchar todo lo que hemos tenido que escuchar.
más allá, Señor, de lo recibido, o de lo razonado, o de lo respondido. Queremos pedirte, Señor, que sea tu palabra que ha sido recibida de generación en generación, pasada de iglesia a iglesia, esa linda tradición de tu palabra que ha recorrido milenios, siglos de historia. Nosotros seamos responsables del buen depósito que tú has puesto en nosotros. Guárdanos, Señor, que con temor, temblor y con celo santo guardemos en lo que tu palabra está escrito. Ayúdanos a profundizar en el conocimiento de tu texto. Y al mismo tiempo, Señor, oramos, porque hay mucha gente linda, hay mucha gente sincera, que está metida en estos movimientos de cabeza y que no conocen otra cosa, porque es lo único que le han dicho, es lo único que les han enseñado. Oramos, Señor, para que abras los ojos de su entendimiento, que ellos puedan ver. Tienen que desencantarse, tienen que decepcionarse, tienen, Señor, que caerse de esa tarima que otros malamente a veces les armaron. Y que después del desencanto, después de la desilusión, te abracen a ti. Abracen tu palabra en su sencillez, abracen tus escrituras en su practicidad y que te amen con ese mismo corazón sincero. Oramos por todos ellos para que puedan ver, puedan volverse a ti con todo su corazón. Llévanos con bendición a casa y ayúdanos en el resto de este día. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos mañana. Chao.